Es un gusto reencontrarnos otra vez, esta vez con la doctora Elenja Pase, que se va a encargar de un tema que a mí me gusta, ya sabe, ya que es un tema particular, que, bueno, me corrigió, fue jurado de mi tesis en este tema, así que, bueno, la verdad me gustó mucho ver cómo la abordaba ella, así que por ese motivo le invité, es un gusto que ella esté hoy acá. Les comento algunos antecedentes rápido antes de que comience. La doctora María Belén Pase es relatora de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, es coautora del proyecto de defensa del consumidor, de este nuevo proyecto, que esperemos que tenga buen destino. Es profesora titular de Derecho del Consumidor en la Universidad Nacional de Tucumán, es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y cuenta con diploma de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, sin más, no sé si la doctora María Florencia Culazo, de parte del Instituto del Consumidor, quiere decir algunas palabras. Sí, a mí lo que me gustaría decir es que además de toda su trayectoria académica, además forma parte del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, conjuntamente con el doctor Stiglitz, Hernández y otros tantos juristas más que destacados, algunos funcionarios del Poder Judicial, otros no, y además es redactora y elabora todas las bases de todos los proyectos de código que hemos tenido hasta el momento, inclusive el actual, que me parece una labor muy noble y más que importante para destacar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si les parece entonces, iniciamos. Yo, por Empezamos. supuesto, no puedo dejar de agradecer en primer término la convocatoria. Llego aquí de la mano de Diego, querido colega, que efectivamente en algún momento nos unía esa especial interés y pasión por este tema que vamos a compartir en algunas de sus principales aristas en la tarde de hoy. Pero la verdad que me gratifica especialmente que se trate de una unión de institutos dentro del colegio que con compromiso, con dedicación, trabajan estos temas que seguramente son los que preocupan a los colegas y los que, bueno, en general todos los operadores, abogados, jueces, funcionarios, en fin, todos los que aportan de distinto lugar para que la práctica, el ejercicio de la profesión de abogado, pero el funcionamiento del servicio de justicia, en fin, se hace este esfuerzo mancomunado y por eso celebro que se generen estos espacios de reflexión común sobre algunos temas en particular. La propuesta de hoy, y me gusta decirlo cuando comparto con colegas algún tiempo, que mi propuesta es aquí, yo traigo un plan de ruta para compartir en el tiempo que tenemos disponible, pero los invito a que por favor me interrumpan y eventualmente si esta propuesta justifica una salida, un atajo, un desvío, estoy abierta a eso, así que sería un gusto para mí que en todo caso, a partir de las inquietudes que se puedan plantear, eh, ampliemos el debate o lo desviemos respecto de lo que yo propongo como base para este encuentro. Concretamente, y voy a compartir un PowerPoint que por supuesto va a quedar a disposición de todos y por supuesto también mi correo electrónico porque si eventualmente alguien quiere algún material adicional o alguna ampliación de algo que esté en el espacio de hoy, por supuesto que cuentan conmigo. Comparto entonces, ustedes me dirán si se ve a pantalla completa. Eh, la propuesta es, a partir de la invitación de Diego, conversar sobre la figura del daño punitivo, pero puntualmente en las aristas o cuestiones procesales que puede plantear la aplicación de la figura en los procesos de consumo. Paso el segundo cuadro, ustedes me dicen si está todo ok. Avanzamos. La figura del daño punitivo, como todos sabemos, ha generado muchísimas reacciones. La figura del daño punitivo supone receptar en el derecho argentino una figura
bajo la apariencia o el ropaje de una sanción civil, como un correctivo, como una respuesta distinta de las sanciones propias del derecho penal. La idea de que a la luz de esta figura el propósito será sancionar conductas que merezcan ese reproche, por un lado, sancionar, claramente prevenir futuras inconductas similares a esta que reprobamos, y en su caso, si esa conducta derivara en ilícitos lucrativos, también a través de la aplicación de este instituto, la idea es desmantelar esos efectos derivados de esas conductas. No vamos a abordar aquí cuestiones teóricas, salvo que haya algún interés en particular. Sí destaco que López Herrera, mi colega, mi compañero, relator de la Corte también, que ha trabajado el tema del daño punitivo, de hecho ha sido su tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, destaca que el origen de la figura, los antecedentes del derecho comparado del daño punitivo, revelan que este instituto tiene origen o es de creación jurisprudencial frente a casos singulares que justificaron la implementación de respuestas específicas frente a casos particulares que así lo requerían. ¿Y por qué lo destaco? Porque esa creatividad jurisprudencial que da lugar en derecho comparado a esta figura, con el aporte doctrinario, al igual que en nuestro país, ese trabajo mancomunado de la doctrina y de la jurisprudencia de los jueces, lo que está permitiendo que esta figura, con todas las críticas, con todas las deficiencias técnicas que tiene la norma que lo recepta en la Ley de Defensa del Consumidor, hace que esta figura se vaya puliendo, lo dice el doctor Hernández en un trabajo, Carlos Hernández en un trabajo en coautoría con Gonzalo Soso. Se trata de una construcción judicial a partir de, por supuesto, los ricos aportes de la doctrina y, ¿por qué no?, de espacios como estos en los que seguimos reflexionando y viendo de qué modo mejorar la aplicación de un instituto que, con todas las observaciones que podamos formularles, claramente puede ser muy útil al momento de prevenir, disuadir y sancionar conductas que así lo requieran. En nuestro país, y está mencionado ahí, han sido numerosos los encuentros y espacios de reflexión, tanto antes como luego de la recepción de la figura en el año 2008, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, por solo citar uno de los eventos, pero sin duda el evento más importante, el derecho privado, tanto en el año 1995, 1999, 2009, 2017, 2019, han tratado específicamente esta temática con importantísimos aportes en orden a la mejor aplicación del instituto. La figura del daño punitivo, tienen ahora ahí, comparto con ustedes esto, claramente desembarca en el derecho argentino en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, como todos sabemos, que no es una figura que de origen recepta el derecho del consumidor o la legislación protectoria de los consumidores, sino que en la reforma del año 2008 se incorpora esta figura que luego es replicada o tiene asiento también en la Ley de Defensa de la Competencia, también en una reforma posterior, recepción legislativa que ha tenido numerosas críticas. Con acierto la doctrina viene planteando las deficiencias técnicas de la norma y de algún modo en ello se apoyan los críticos del instituto para sostener que los jueces no están haciendo una recta aplicación de la figura. Por un lado se ha invocado que el derecho argentino viene a receptar una suerte de producto importado ajeno a nuestra tradición, que es extraño y que se aparta de la racionalidad propia del derecho de la responsabilidad civil o del derecho de daños. A mí tanto esas críticas no me preocupan, como tampoco la que hace foco en la denominación del instituto, en sostener que es una traducción equívoca de la denominación inglesa, en fin. También la doctrina se pone creativa y, por supuesto, propone distintos modos de rebautizar a la figura, en fin, multa civil, multa privada, sanción pecuniaria disuasiva, condenaciones punitivas, en fin. Tampoco esto es lo que más me preocupa. Sí me preocupa porque, con acierto, algunos respetadísimos profesores, magistrados, como el caso de Sebastián Picasso,
mantienen firmes objeciones no solo a la técnica legislativa, sino a la aplicación que hacen los jueces en los procesos de consumo, y siendo el magistrado, esa crítica, bueno, tiene singular relevancia. No vamos a profundizar este debate, pero sí recordar que el derecho de daños reconoce, y la doctrina, no digo solo la más moderna, pero desde hace décadas ya, que es aceptado que el derecho de la responsabilidad civil, el derecho de daños, cumple distintas funciones. El debate está en torno a analizar si los mecanismos previstos para poner en práctica esa función preventiva, la función resarcitoria y la función sancionatoria resultan eficientes, eficaces para cumplirlas. Y aquí también es donde vemos que esa iniciativa de llevar la figura del daño punitivo al Código Civil y Comercial quedó a medio camino, y de allí es que la doctrina entienda que hoy, aquí y ahora, hay una decisión del legislador de confinar, lo dicen Carlos Hernández y Gonzalo Soso, confinar la figura del daño punitivo al sistema especial de protección de los consumidores, entendiendo la doctrina que sostiene también esta posición, que este instituto es propio o se ajusta mejor al paradigma particular del régimen protectorio de los consumidores. En términos prácticos, ¿por qué lo menciono aquí? ¿Por qué interesa mencionar este tópico? Porque si hay una decisión del legislador que frenó la iniciativa de que el daño punitivo desembarque en el sistema general del Código Civil y Comercial y quede, como dicen Hernández y Soso, confinado al régimen protectorio de los consumidores, claramente no podremos echar mano de este instituto para sancionar, prevenir y disuadir conductas que no se desarrollen o que se desarrollen fuera de las relaciones de consumo. El Código Civil y Comercial, lo recordamos, en el anteproyecto de Código Civil y Comercial proponía la triple función, proponía la recepción de la figura del daño punitivo para los derechos de incidencia colectiva. Cuando ese anteproyecto se convierte en proyecto, ya se excluye la figura de la sanción pecuniaria disuasiva, no obstante lo cual subsisten todavía dos normas ahí, la de la punición excesiva y la de la facultad de los jueces, que de algún modo hacen ruido al haber desaparecido la norma que receptaba la figura, no obstante lo cual conservar estos dos dispositivos. Les propongo repasar cuáles son los caracteres propios de la figura para ver de qué modo esta caracterización determina el modo en que el consumidor interesado puede proponer su pretensión sancionatoria y el modo en que el juez habrá de decidir la procedencia o improcedencia del daño punitivo cuya aplicación se peticiona en el proceso. Claramente la primera característica es que el daño punitivo cumple una función sancionatoria, esa es su naturaleza, entendiendo ese carácter sancionatorio desde la perspectiva del derecho privado, civil, no como sanción penal, pero sí claramente con esa intención o con esa finalidad de prevención general propia de toda pena, es decir, disuadir conductas reprochables, y como un mecanismo de prevención especial, de ejemplaridad, para que otros sujetos en una situación similar no desplieguen esa práctica que merece la aplicación del correctivo. Todos sabemos, y aquí hay un debate sobre el que no vamos a ingresar, hay respetados profesores, menciono a Bueres y a Picasso entre ellos, que no comparten, que rechazan la aplicación o esta idea que desde el derecho privado se puedan aplicar sanciones, entendiendo que se trata de la imposición de penas es una típica expresión del poder punitivo estatal y que por lo tanto solo en el ámbito del derecho penal y a la luz de sus principios y garantías es que pueden aplicarse este tipo de correctivos. Y sabemos también que hay algunos pronunciamientos judiciales que en esta línea se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la figura genéricamente considerada. Sin duda, existe un consenso mayoritario. Verán ahí las caras de los tal vez los referentes más importantes que actualmente avalan esta idea
de que el derecho privado y el derecho de la responsabilidad civil cumplen una triple función: la función preventiva frente a un daño amenazante, la función resarcitoria frente a un menoscabo efectivamente consumado y la función sancionatoria frente a hechos amenazantes o efectivamente lesivos que justifiquen la aplicación de esta sanción eh, eh, correctiva. Sin duda que la doctrina mayoritaria entiende que el daño punitivo es un instituto útil, es una herramienta útil para el cumplimiento de esa función sancionatoria para aquellas conductas o prácticas que merezcan ese reproche, que justifiquen su disuasión, y por eso es que menciono entre otros, Trigo Represas, Mossetti Urraspe, Alterini, Zavala González, Aida Kemelmacher con sus particulares observaciones, Lorenzetti, Stiglitz, Tambuzzi, Frustagli, en fin, en Tucumán, Padilla, López Herrera, entre otros. Destaco aquí porque la figura creo que merece, incluso desde los más desesperanzados, la confianza en que puede ser útil para ciertas prácticas en particular. Aquí destaco una idea de Lorenzetti en el sentido de que el daño punitivo básicamente apunta a quebrar o a destruir la racionalidad económica que permite que muchísimas conductas se lleven a cabo, se pongan en práctica, y que precisamente lo que busca es arruinar ese negocio previniendo conductas similares. Desde el análisis económico del derecho, y tampoco me voy a detener en esto, se sostiene que la figura de los daños punitivos lo que van a hacer es precisamente incentivar para que todos aquellos agentes dañadores internalicen los costos y prevengan estos hechos lesivos. Otra característica, y también es importante para la práctica y la puesta en marcha del instituto, es que el daño punitivo tiene origen legal. Esto supone que la figura necesariamente tiene que tener soporte legislativo, tiene que estar receptada por una norma legal que define el ámbito de aplicación de la figura y que por lo tanto no es posible extender la aplicación de la sanción civil o daño punitivo fuera del ámbito de aplicación previsto. Hay alguna doctrina, algunos trabajos interesantes que se han publicado que sostienen o que propugnan extender la aplicación del daño punitivo, por ejemplo, frente a supuestos de daños amenazantes o daños efectivamente consumados de carácter ambiental. Sin embargo, la doctrina en forma ampliamente mayoritaria, apoyado en esta característica, en este tópico, en el origen legal de la figura, se pronuncia en el sentido negativo, sosteniendo que el daño punitivo solo puede ser aplicado en el ámbito de las relaciones de consumo, precisamente porque el ámbito de aplicación está definido por ese marco legal de tutela de los consumidores. Otra característica que incide directamente en el ejercicio de esta pretensión sancionatoria es que el daño punitivo solo opera a petición de parte interesada. El complemento de esta postulación es que, por lo tanto, si solo puede prosperar a pedido de parte interesada, no puede ser aplicado de oficio este correctivo. Y esta es una decisión de política jurídica, de política legislativa. Algunos referentes importantes en nuestro país, como por ejemplo mi comprovinciano Alejo Chamatrópulos, también Álvarez Larrondo, sostienen que el juez debería poder aplicar la figura o esta sanción civil en caso de verificar la concurrencia de los presupuestos propios de la figura. En esa línea, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, el primer proyecto, el que ingresó al Congreso de la Nación por vía de la Cámara de Senadores en el año 2019, contemplaba esta posibilidad. Y esta propuesta regulatoria fue sometida, como probablemente muchos aquí recuerden, a un debate público. Hubo una democratización de ese debate, audiencias públicas en las cuales profesores, jueces, funcionarios, doctrinarios, abogados se pronunciaron, principalmente en tono crítico. Esta cuestión fue motivo de debate en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 19 en Santa Fe, y donde por mayoría en las jornadas se pronunciaron en el sentido de que no correspondía otorgar al juez facultades para aplicar de oficio el daño punitivo. Esto es importante porque en la práctica judicial, si bien
creo que hay consenso sobre ello. Es importante recordar entonces que el ejercicio de una pretensión sancionatoria con fundamento en el artículo 52 bis solo puede ser instado, promovido por cualquiera de los legitimados a tal fin. ¿Quiénes son los legitimados a tal fin? Como pueden ver ahí, distinguiremos si se trata de una acción individual o de una acción colectiva. Si se trata de una acción individual, por supuesto, el primer legitimado habilitado para el ejercicio, entre otras pretensiones de la pretensión sancionatoria, peticionar la aplicación del daño punitivo, es el consumidor afectado. Bueno, aquí hay todo un debate si esa noción de consumidor afectado puede ensancharse. En el ámbito de las acciones colectivas, por supuesto, pueden promoverlas todos aquellos que se encuentran legitimados para su promoción. Mencionamos al Ministerio Público, la autoridad de aplicación, las asociaciones, en fin, todos aquellos que el defensor del pueblo, donde se prevé la intervención, en fin, todos aquellos que se encuentren habilitados para peticionar la aplicación en el ámbito de una acción colectiva, podrán instar o promover esta pretensión y, en su caso, obtener una sentencia favorable o receptiva. Otra característica, y aquí la cosa está más debatida, tiene que ver con la autonomía o la accesoriedad de la sanción civil o daño punitivo. Por un lado, un sector de la doctrina entiende que el daño punitivo o la pretensión sancionatoria fundada en el artículo 52 bis será una sanción accesoria, es decir, que puede ser peticionada en un proceso, pero siempre como pretensión accesoria de otra pretensión principal, que por lo general es una acción de daños y perjuicios, una acción resarcitoria. Los que sostienen que necesariamente es una pretensión accesoria, se apoyan en el texto, en la literalidad del texto del artículo 52 bis, que dice, a instancias del damnificado, el juez podrá, en fin. Esta idea de que tiene que haber un daño y por lo tanto un damnificado que ejerce una pretensión resarcitoria del daño que invoca padecido y que solo como pretensión accesoria pueda peticionarse la aplicación del daño punitivo. En esta misma línea, pero con una perspectiva un poquito más amplia, otro sector dice, es una pretensión accesoria, pero no necesariamente la pretensión principal será una acción resarcitoria, puede ser una acción preventiva frente a un daño amenazante, o una acción de cumplimiento de contrato, o una acción de nulidad. Pensemos, por ejemplo, en los supuestos en los cuales, con este tema del phishing, vishing, en fin, que se presente a un consumidor solicitando la nulidad de un préstamo sacado a su nombre cuando fue víctima de una estafa. Bueno, esa pretensión de nulidad o de cumplimiento o la que fuera, con una pretensión accesoria de daño punitivo, por ejemplo, contra la entidad bancaria. Este sector de la doctrina, primer grupo de opinión, entiende entonces que la pretensión sancionatoria, que el daño punitivo, eventualmente será una condena accesoria ligada a la suerte de otra pretensión principal en cualquiera de las manifestaciones que mencionábamos. Otro sector de la doctrina, al cual adhiero en particular, entiende que el daño punitivo puede ser ejercido como pretensión autónoma, como pretensión principal, es decir, que no es necesario promover una acción que persiga otro objeto y por lo tanto podría ser la pretensión única en un proceso de consumo. Aquí algunos autores sostienen que esta interpretación es una interpretación virtuosa del artículo 52 bis, que como dijimos tiene muchísimas deficiencias técnicas, pero que debe entenderse, y en esto Álvarez Larrondo es muy elocuente al sostenerlo, que no es necesario que haya un daño efectivamente consumado, que bastaría ciertas prácticas riesgosas, amenazantes o, por supuesto, efectivamente lesivas, que justifiquen la aplicación de un correctivo, de una sanción civil, para disuadir o neutralizar esas prácticas, aun cuando no se haya producido un menoscabo concreto. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el año 19, este tema también fue motivo de abordaje en la comisión número 4 y por mayoría se entendió que era necesario o que constituía un requisito para la imposición de daño punitivo la existencia de un daño
y por minoría, entre los cuales me encontraba, se entendió que no era un requisito que el consumidor peticionante acreditara haber padecido un daño efectivo. Estas, por supuesto, son conclusiones de la doctrina en el debate de la comisión, pero vemos que hay muchísimos precedentes en toda la geografía del país. Comparto con ustedes dos precedentes de la Corte de Tucumán, en los cuales el tribunal se pronunció por la autonomía de la pretensión de daños punitivos, entendiendo, como está dicho ahí, este es un fallo del año 2017, pero luego al pie tienen otro del año 2019, en los que la Corte de Tucumán entendió, pero no es solo la Corte de Tucumán, hay muchos tribunales en todo el país que entienden que nada impide que el consumidor accione solamente para solicitar la aplicación del daño punitivo, que no surge del dispositivo legal del 52 bis que la procedencia del daño punitivo esté condicionada a la existencia de un daño cuya reparación se reclame, que no es necesario un proceso de daños y perjuicios ni otra pretensión con carácter principal. Y destaco esta idea, que creo que es la que explica la posición de quienes adherimos a este postulado, que adoptar un criterio contrario supondría esperar que la conducta reprochable se cobre una víctima para recién habilitar el reclamo de una pretensión sancionatoria, justificando la aplicación de un correctivo de finalidad disuasiva. Otra característica, y esto también es motivo de pronunciamientos reiterados, aquí sí, que sostiene que el daño punitivo se caracteriza por ser un remedio o un correctivo excepcional, de excepción. Esto también ha motivado que se visibilicen entre las muchas deficiencias técnicas del artículo 52 bis, que el texto legal dice al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales, como si bastara cualquier incumplimiento de cualquier deber contractual o legal para admitir la procedencia del daño punitivo. La jurisprudencia viene diciendo, y otra vez cito a Carlos Hernández y Gonzalo Soso, pero son muchos los autores que en esta misma línea sostienen que hay que acudir a una actividad correctora de ese texto legal, a una interpretación virtuosa. Con tono crítico, Sebastián Picasso sostiene que en muchos casos los jueces, en vez de interpretar virtuosamente, lo que están haciendo es reescribir el texto legal. Sin embargo, creo que en esta construcción judicial del daño punitivo se está claramente haciendo una interpretación virtuosa en la mayoría de los supuestos, en donde se ha entendido que el daño punitivo efectivamente es una sanción civil propia o cuya aplicación se hace necesaria y evidente en supuestos de graves inconductas, de grave menosprecio o grave indiferencia por los derechos de los consumidores, por supuesto en los supuestos también de microilícitos o ilícitos lucrativos, que son seguramente en un relevamiento que hagamos de la jurisprudencia nacional, los casos en los que mayormente o indiscutidamente se ha admitido la procedencia del daño punitivo. Comparto aquí algunos interrogantes y tienen en pantalla el título del trabajo de Piedecasas, de Miguel Piedecasas, porque es muy interesante, concretamente enfocado en la prueba. Es decir, ¿qué tiene que probar el consumidor o aquel que haya promovido una acción solicitando la aplicación de daño punitivo? Su esfuerzo probatorio debe estar encaminado a acreditar qué cosas. Bueno, por supuesto, esa conducta, esa práctica, sea amenazante o efectivamente lesiva, que se considera o que se invoca merecedora de ese correctivo civil del daño punitivo. Si nos preguntamos quién es el que debe probar, por supuesto, y todos aquí sabemos que el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor consagra un deber un deber probatorio agravado de cooperación probatoria en cabeza del proveedor, y por supuesto que el consumidor o quien promueva el proceso en cuyo marco se pida la aplicación del daño punitivo, por supuesto habrá de aportar los hechos que acrediten esa conducta que se considera merecedora de este correctivo, pero también teniendo en cuenta que el proveedor, en virtud de este deber de cooperación agravado, tiene que también aportar los elementos necesarios para crear convicción en el magistrado. Destaco aquí algo sobre lo que seguramente vamos a volver luego, que es la necesidad de un rol proactivo del magistrado, que si bien es una exigencia que esperamos de todos los magistrados en general
en cualquier proceso de consumo, muchas veces en estos supuestos en donde es el daño punitivo, su procedencia, en fin, es donde esperamos que el juez pueda eventualmente despachar, por ejemplo, medidas para mejor proveer cuando fueran necesarias para crear convicción respecto de estos extremos necesarios para decidir la procedencia del daño punitivo. Comparto aquí también algunos tópicos en cuanto a la valoración de la prueba, es decir, si estamos diciendo que el daño punitivo es un dispositivo encaminado a poner en funcionamiento o a poner en acto esa función sancionatoria frente a situaciones especiales que así lo requieren, la pregunta es, ¿cómo habrá de valorar el juez los hechos y las pruebas para considerar si esa conducta o esa práctica es altamente reprochable o indignante o recalcitrante o desaprensiva? En fin, noten que la calificación de la conducta no puede quedar librada a la mayor o menor sensibilidad del magistrado. Entonces, ¿cuáles son las pautas que van a o que deberían orientar el criterio judicial al momento de verificar si esa práctica que se denuncia como reprochable tiene ese carácter indignante, recalcitrante o desaprensivo? En general, los tribunales del país vienen señalando que cuando esa práctica comprometa bienes tales como la vida, la salud, la seguridad, la libertad, ciertos valores sociales, o cuando afecte especialmente a colectivos hipervulnerables, debe interpretarse que se trata de una conducta grave, indignante o altamente reprochable. En esa línea, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, en cualquiera de sus versiones, destaca que en el ámbito de las prácticas abusivas hay que poner especial atención a la sanción punitiva cuando se trate de conductas que afecten derechos fundamentales o derechos humanos. En general, todos los precedentes, comparto uno que también es de la Corte de Tucumán, pero recoge lo que muchos otros tribunales vienen diciendo, que la procedencia del daño punitivo como remedio de excepción requiere desde un punto de vista objetivo que se trate de un daño o de la posibilidad de un daño que sea grave o de trascendencia social o de repercusión institucional, y desde un punto de vista subjetivo se exige que sea indignante, recalcitrante, desaprensivo, en fin. El problema está en determinar cuándo una conducta alcanza esa calificación. En la etapa probatoria, y me gusta a mí insistir en esto del rol del juez, comparto aquí también otro fallo de la Corte de Tucumán en el que el juez dicta una medida para mejor proveer, pide informes a la autoridad provincial de aplicación y destaca que pese a lo que la demandada invocaba, que ese supuesto había sido un supuesto de excepción, un caso aislado, que de ninguna manera había una práctica encaminada a descuidar la salud de los consumidores, gracias a esa medida para mejor proveer, a ese oficio librado a la Dirección de Comercio Interior, el informe dio cuenta de la existencia de 18 denuncias que revelaban la presencia de elementos extraños en bebidas gaseosas en un periodo determinado, 4 de las cuales pertenecían a la firma demandada en este proceso. Entonces, ¿cómo verificar si se trata de una conducta reiterada, desaprensiva, indiferente? Bueno, en este caso, esta proactividad del tribunal, y estamos hablando de la Corte de la provincia, permitió tomar dimensión de la conducta y de su gravedad al momento de decidir la procedencia del daño punitivo. Del mismo modo, en este otro precedente también se dijo, pretender que los consumidores aporten elementos de prueba respecto de que ese daño padecido, que puede ser mínimo, se replica en miles de usuarios y que ello supone ganancias importantes para el proveedor, exigirle esa prueba, dijo el tribunal, puede resultar funcional a esas prácticas que se pretende desalentar. Otra característica de la figura es que, y lo dice la doctrina, es que el daño punitivo queda librado al prudente arbitrio judicial. Y quienes sostienen esto también focalizan su atención en que el texto del artículo 52 bis dice que el juez podrá aplicar una multa civil. Bueno, claramente creo que la interpretación virtuosa de la norma nos debería llevar a concluir que el juez debe admitir la procedencia de la pretensión sancionatoria cuando concurran en el caso particular los presupuestos o los requisitos de la figura. Es decir, que
bueno, se trate de esa conducta reprochable, que se verifiquen los elementos subjetivos y objetivos y que se tenga en cuenta ese paradigma propio del sistema protectorio de los consumidores, especialmente cuando haya bienes involucrados o sujetos afectados que requieren una tutela prioritaria. Destaco un precedente que me parece ilustrativo y que venía siendo objeto de una valoración, entiendo yo, desenfocada. En este caso, era el caso en el que se reprochaba al fabricante, en este caso de alfajores, la existencia de una información y una publicidad engañosa. Se trataba de un producto dietético, en cuyo caso el tribunal dijo que esta deficiencia informativa podía llevar a frustrar ese plan alimentario controlado en la ingesta de calorías y por lo tanto frustrar el propósito de aquella persona que por la razón que fuera quería llevar adelante una dieta restringida en calorías. El tribunal dijo las consecuencias de ingerir un alimento inadecuado a tal fin claramente compromete la proyección y el alcance de en este caso, de relación de consumo, involucrando, poniendo en riesgo bienes tales como la vida, la salud, la seguridad. Noten entonces que en muchos casos pueden parecernos irrelevantes ciertas prácticas o ciertas conductas, pero que si cobramos dimensión del impacto o de la proyección de ese déficit de información o el carácter engañoso de esa publicidad, probablemente no haríamos una interpretación razonada y dejaríamos de aplicar un correctivo como el daño punitivo. En este caso, el tribunal dijo la ponderación de la gravedad de ese hecho exigía un análisis de las circunstancias especiales. Y la Corte dijo, el Tribunal de Alzada debió contemplar cuál es el área de producción y comercialización del producto, cuáles son los bienes involucrados, quiénes eran los destinatarios de ese producto comercializado, en qué mercado impacta, cuál fue la conducta del proveedor ante la primera denuncia del hecho, en fin, para concluir sobre la aplicación de ese correctivo. En este otro precedente, en este caso de un seguro de hogar, bueno, aquí el tribunal dijo, la Cámara debió analizar si el incumplimiento de esa obligación en el marco de un seguro de hogar no estaba poniendo en riesgo precisamente o estaba frustrando el fin específico del contrato, que era la cobertura de riesgo frente a siniestros o emergencias como la que invocaba el consumidor, que frente a una fuga de gas llamó a la compañía solicitando la presencia de los servicios contratados, y en este caso dijo el tribunal, no puede permanecer el juez impasible frente a una denuncia de un hecho que claramente era reveladora del menosprecio por los derechos de ese consumidor frente a la eventualidad de un siniestro grave. Destacó la Corte, este consumidor tuvo que procurarse una solución propia frente a esa contingencia, afrontar el coste adicional, gestionar el reembolso de esos gastos, tolerar la indiferencia de la aseguradora, iniciar actuaciones administrativas, someterse a una mediación judicial y luego tener que transitar todo un proceso hasta la Corte Provincial para obtener una respuesta favorable. Repasados estos caracteres de la figura, todos sabemos que tenemos un texto legal, el del 52 bis, con muchísimas deficiencias, que al momento de puntualizar cuáles son los requisitos del daño punitivo, se hace evidente esa pobreza técnica de la norma porque solo menciona el incumplimiento de una obligación legal o contractual como requisito y la petición del interesado. No prevé la norma ni el daño como un requisito, ni un reproche subjetivo a la conducta de ese proveedor, al menos en el texto legal. Ello no ha sido un impedimento, como les había dicho ya, para que tanto la doctrina como la jurisprudencia manifestaran o expresaran que la recta interpretación de la norma a la luz de las características que recién mencionábamos exigiera para la procedencia que ese comportamiento eventualmente se tradujera en daños o por lo menos en un grave riesgo o una grave amenaza de daños y que por supuesto fuera revelador esa conducta de una notoria desaprensión o menosprecio por los derechos del consumidor o por los bienes colectivos en general. Las jornadas nacionales del año 2019, otra vez,
mencionadas aquí, trataron precisamente la cuestión del factor de atribución, destacando que sin perjuicio de las deficiencias técnicas de la norma, debe interpretarse que consagra un factor subjetivo de atribución agravado consistente en la culpa grave o el dolo. Y en esa línea transitan también los proyectos de Código de Defensa del Consumidor, que en la figura expresamente prevén que el proveedor debe actuar con grave menosprecio, dolo o culpa hacia los derechos del consumidor. ¿Cuáles son las prácticas, las áreas más frecuentes en las que se aplican estos correctivos? Aquí seguramente estamos en un encuentro entre colegas y me encantaría que me cuenten a lo mejor algún caso o algún supuesto. Comparto algunas áreas. En el área de la actividad de las aseguradoras son muchísimos los casos en los cuales se han aplicado daños punitivos. Comparto algunos precedentes aquí, este del año 2024, 2021, varios. Prácticas abusivas, retaseo de información, trato indigno, reticencia en dar la baja a los servicios, incumplimiento de la obligación del seguro de hogar, no reembolso, menosprecio por los reclamos, o la omisión de dar respuestas adecuadas frente a denuncia de un siniestro, en fin, negativa a brindar cobertura durante más de 3 años posteriores a la denuncia del siniestro, el rechazo de la cobertura, en este caso en un seguro de vida, invocando la reticencia dolosa de la madre de la actora, en fin, distintos supuestos donde claramente hay una actividad tan sensible como la del seguro, en donde claramente hay un sustrato de confianza que muchas veces y de legítimas expectativas que se ven defraudadas precisamente en el momento de mayor necesidad, cuando ese consumidor, tomador del seguro o cuando los beneficiarios reclaman y esperan la cobertura, es cuando precisamente se ven traicionados. Y en este campo, lamentablemente, estas conductas son frecuentes y han merecido en numerosos pronunciamientos sentencias favorables a la pretensión. En el área de la actividad bancaria, bueno, también quedan aquí solo para referencia de ustedes, bancos a los cuales se les ha aplicado, condenados al cumplimiento del daño punitivo, en este caso, por ejemplo, por phishing o vishing, infracción al deber de seguridad y trato digno, en casos de estafas digitales por déficits en la seguridad de las plataformas también. Aquí otros fallos también de distintos tribunales de todo el país, pero donde ven que lamentablemente es frecuente que se lleven adelante ciertas prácticas, no solo en las prestaciones concretamente involucradas en la contratación bancaria, sino en muchos casos prácticas reveladoras de graves menosprecios por los derechos de los consumidores. También un déficit de información, la cancelación de unos vuelos, la falta de información, la falta de diligencia, en fin, la grave negligencia queda también a disposición de ustedes este precedente. Estamos haciendo solamente una ilustración en el marco de ahorro previo, empresas de ahorro previo también, numerosos ejemplos en los cuales por incumplimiento del deber de informar, rescisión, desaprensión, falta de cumplimiento, en fin, negativa a entregar el vehículo. En el caso de las embotelladoras, algo que antes parecía, o cuando por lo menos se difundieron los primeros casos de objetos extraños encontrados dentro de los envases, parecían casos aislados y lamentablemente ya no es así, y en todos los casos, al menos de los que yo tengo conocimiento, en los más recientes, se está modificando esa práctica, esa reticencia judicial o esa sospecha respecto de la intención del consumidor, y se están acogiendo las pretensiones sancionatorias también en este ámbito. Fabricantes o comercializadores de automotores, en este caso por el incumplimiento de las obligaciones propias de la garantía legal, es decir, generar obstáculos para el ejercicio de los derechos derivados de la garantía legal, en muchos casos incluso adoptando una posición de notoria indiferencia, de grave menosprecio, utilizando argumentaciones para negar la cobertura o negar la garantía legal
prácticamente absurdos. Bueno, en este caso, contra empresas de electrodomésticos, en este caso un fallo de nuestro querido Jorge Galdós, de la Cámara de Azul, que en su momento dictó este fallo de una compradora, de un matrimonio que había comprado aires acondicionados de bajo consumo y que se publicitaban como amigables con el ambiente, y esa publicidad era engañosa. Y bueno, es muy interesante los argumentos de este matrimonio que decían y manifestaban su compromiso público con la protección del ambiente, y de allí que este incumplimiento o la falsedad de esta publicidad afectaba especialmente su proyecto de vida, su identidad, su proyecto familiar, y por lo tanto ese incumplimiento, o eso que a lo mejor a los ojos de cualquiera puede parecer una infracción menor, bueno, en este caso esa publicidad engañosa y esa compra de un producto confiando en ciertas características que el producto no poseía, bueno, tenía un impacto particular en este caso en los actores. El ejemplo de un daño punitivo contra un fabricante y distribuidor de productos alimenticios, este fallo que comentábamos del alfajor, que publicitaba el total de calorías por porción, y solo en letra chica decía que la porción equivalía a medio alfajor, con lo cual claramente había una publicidad engañosa o una información deficientemente suministrada. En el caso de empresas hoteleras, empresas de transporte, empresas comercializadoras de entradas para eventos, en fin, noten el espectro amplísimo en el cual podemos ver las distintas áreas de la producción o de la comercialización que han merecido el reproche de su proceder y la aplicación de daño punitivo. Empresas de telefonía, bueno, por supuesto, son casi siempre las primeras en el ranking, pero bueno, al que tenga algún interés en repasar aquí, en letras negras están las razones que justificaron la procedencia del daño punitivo. Las empresas de medicina prepaga, también otro ejemplo lamentable, en los cuales en el momento a lo mejor más difícil por el que atraviesa el adherente al sistema, es cuando en muchos supuestos se ven desamparados con conductas, con prácticas que merecen ese reproche y por lo tanto la aplicación del correctivo que aquí analizamos. ¿Cuáles son las pautas para determinar la cuantía? Es decir, admitiendo el juez que concurren los presupuestos de la figura, hay una conducta grave, reveladora de un marcado menosprecio por los derechos de los consumidores, admitida la procedencia de la figura, la procedencia de la sanción, viene el enorme desafío para el magistrado, que es admitir la procedencia, pero determinar la cuantía de esta sanción. Alejo Chamatrópolos destaca también que sobre este tópico el artículo 52 bis ofrece una fórmula vacía, porque se limita a decir que al momento de determinar la cuantía el juez tendrá en cuenta la gravedad del hecho, sin aportar ningún elemento que oriente esa interpretación judicial. Les decía yo que la gravedad del hecho no puede depender de una pura subjetividad del magistrado. ¿Cuándo se entenderá que ese daño es relevante o que el riesgo de daño o el daño amenazante es relevante? En fin, creo que aquí acuden en auxilio del juez, bueno, todos los principios y las reglas del régimen protectorio de los consumidores. La ley, el artículo 52 solamente dice la gravedad del hecho y las demás circunstancias, pero no dice cuáles son esas otras circunstancias que podrían orientar la labor judicial al momento de establecer la cuantía. La doctrina entiende que esas otras circunstancias podrían ser las mencionadas en el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando al momento de establecer la cuantía de las sanciones administrativas, da unas pautas orientadoras como considerar eventualmente los perjuicios derivados de esa conducta, los beneficios que pudiera haber obtenido el proveedor, la intencionalidad, el grave riesgo, la cuantía del patrimonio del responsable, la cuantía del patrimonio del consumidor, entre otras pautas. El proyecto de Código de Defensa del Consumidor se hace cargo de este déficit y propone en la norma pertinente que el monto de la sanción se fije tomando en cuenta las circunstancias del caso y entre otros, y nos ofrece un catálogo
por supuesto, la gravedad de la conducta, la repercusión social, los beneficios que obtuvo o que pudo obtener el proveedor con esa conducta o práctica, los efectos disuasivos, el patrimonio del dañador, eventualmente la reiteración o reincidencia en que haya incurrido ese proveedor, la conducta que ese proveedor haya asumido durante el proceso. Esto es muy interesante, porque aquí noten que la cuantía del daño punitivo aplicado a una conducta previa puede ser fijada, la cuantía puede ser fijada teniendo en cuenta no esa conducta previa, sino la conducta que el proveedor asuma frente al reclamo judicial del consumidor. Y esto es muy interesante. La posible existencia de otras sanciones, por supuesto, también. ¿Cómo tiene que proceder el juez en esta graduación? Y esto también es importante porque si bien el protagonismo está en el juez, el abogado que lleva adelante el pleito también puede, con su argumentación, con sus pruebas, eventualmente, aportar elementos para crear convicción no solo respecto de la existencia de una conducta merecedora de sanción, sino de la necesidad, del impacto y de la cuantía que debe tener esa sanción para que cumpla su finalidad. La directiva en materia de cuantificación del daño punitivo, la directiva es la función disuasoria. Es decir, si el juez pretende, al admitir la procedencia del daño punitivo, que esa herramienta cumpla la función para la cual está destinada, tiene que establecer una cuantía que permita la disuasión. Esto está dicho por muchísimos pronunciamientos, yo comparto algunos de ellos, en los cuales se ha dicho que es arbitraria la sentencia que cuantifica el daño punitivo en montos que resultan evidentemente insuficientes para cumplir la función disuasiva y sancionatoria. Aquí nos preguntamos si ayuda que en una eventual reforma se propongan pisos mínimos por debajo de los cuales no pueda haber una sanción pecuniaria. Bueno, el proyecto de código propone un piso, 20 salarios mínimos vitales y móviles. En este caso, las jornadas nacionales, al debatir sobre esta cuestión, por mayoría entendieron que puede ser adecuada esta propuesta de establecer pisos mínimos por debajo de los cuales no sea posible cuantificar. La minoría entendió que no era necesario o no era conveniente el establecimiento de un piso. ¿Qué es lo que vienen diciendo los tribunales? Y esto me interesa como argumento jurídico, estamos aquí entre colegas. Dije en estos precedentes que están mencionados ahí, se dijo que la única manera de disuadir conductas reprochables de los proveedores es establecer sanciones que impacten efectivamente en el patrimonio del infractor. El quantum punitorio deberá estar enfocado fundamentalmente al cumplimiento de ese objetivo que es la disuasión. Dijeron en estos tribunales, se dijo que si el monto impuesto no tiene la entidad suficiente para convencer a ese infractor de modificar su conducta, el instituto pierde sentido, se desvirtúa su finalidad punitiva y preventiva, que es lo que tuvo en miras el legislador al importar el daño punitivo en nuestro país. Aquí les propongo, y me encantaría escuchar la opinión de algunos de ustedes, Alejo Chamatrópulos se pregunta si la condena por daño punitivo solo puede tener por objeto la entrega de una suma de dinero o si puede tener por objeto esa condena otra cosa distinta del dinero. El artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor dice el juez podrá aplicar una multa civil. Esto ha hecho que, en general, la doctrina y los jueces entiendan que la condena solo puede consistir en una suma de dinero porque responde a esa noción de multa a la que se refiere el texto legal. Sin embargo, algunos autores como Chamatrópulos, como Molina Sandoval, entienden que podría propiciarse una interpretación amplia y sostienen que aquí lo esencial y lo decisivo es que la condena por daño punitivo cumpla su finalidad sancionatoria y disuasoria o disuasiva y que por excepción podría pensarse que el condenado, el infractor, deba cumplir con una obligación de dar algo distinto de dinero, otros bienes, o bien sostienen también podría consistir la condena en un hacer, en la prestación de un servicio que por supuesto tenga un contenido patrimonial, siempre que se respete, sostienen estos autores, ese tope legal en caso de que la figura lo contemple como lo contempla actualmente en el régimen vigente. Es un planteo, yo no conozco ningún precedente, ni que alguien lo haya solicitado, ni que un juez creativo
lo haya propuesto. En todos los casos, admitida la procedencia del daño punitivo, se cuantifica en una suma de dinero y es esa suma de dinero el objeto de la condena en la totalidad de los pronunciamientos, al menos de los que yo tengo conocimiento. ¿Qué ocurre si son varias las sanciones que ha recibido ese proveedor por la misma conducta o por la misma práctica? Aquí es muy interesante recordar que ya en el año 1999, en las jornadas nacionales de ese año, se dijo que las sanciones civiles o las penas privadas no estaban alcanzadas por las garantías constitucionales propias del proceso penal, concretamente el non bis in idem, entre otras, y por eso es que bajo esta postulación se entiende que es posible sancionar a un proveedor con más de una sanción por ese mismo hecho. Esto nos lleva a pensar, y esto sí ha sido recogido por el régimen vigente, que en caso de que ese proveedor, por ejemplo, hubiese sido sancionado en sede administrativa en el marco de un procedimiento administrativo frente a una denuncia o frente a una actuación oficiosa de la autoridad de aplicación, o eventualmente se le hubiese aplicado una sanción en el ámbito específico de su actividad. Supongamos un bar, qué sé yo, acá en Tucumán existe, bueno, organismos que verifican cuestiones comerciales. Supongamos que por la misma práctica hubiera recibido una sanción en el ámbito comercial, una sanción en el ámbito administrativo, y que a su vez esa misma conducta fuera invocada como fundamento para la aplicación del daño punitivo. ¿Podría ser sancionado ese proveedor por un mismo hecho por distintas sanciones? La regla es que sí, sanciones administrativas, sanciones, en este caso una sanción judicial, el daño punitivo, pero sí está previsto que el juez, al momento de determinar la cuantía del daño punitivo, la condena, tenga en cuenta la eventualidad de pluralidad de sanciones y si se produjera el supuesto de una punición irrazonable o excesiva, pueda tenerla en cuenta al momento de determinar la cuantía del daño punitivo en la sentencia judicial. Eventualmente, y en estas normitas que quedaron ahí colgadas en el Código Civil y Comercial, también en el artículo 1715 se prevé la facultad del juez de modificar o dejar sin efecto la medida en caso de interpretar que hay una punición excesiva en este caso. Otra cuestión aquí procesal. El consumidor en su demanda tiene que proponer una cuantía, tiene que estimar la cuantía al momento de peticionar, al momento de esgrimir el daño punitivo, de peticionar la aplicación del daño punitivo en su demanda, y eventualmente el juez tiene que considerar ese monto estimado por el consumidor o por el legitimado, en ese proceso, el legitimado activo. Bueno, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el año de 2019 también tocaron, la comisión tocó este tópico y aquí se dejó establecido que, por mayoría, que el peticionante puede no estimar, puede no cuantificar en la demanda la pretensión de daño punitivo. Un sector minoritario entendía que siempre el consumidor debería estimarlo porque eventualmente esto puede motivar una distinta conducta, una distinta posición del demandado al momento de contestar, pero por mayoría, y en esto coincide la doctrina, no es, puede no estimar, puede no cuantificar el consumidor en la demanda el rubro daño punitivo. Claramente, y para responder a la segunda pregunta, en caso de que el autor hubiese peticionado una suma concreta en concepto de daño punitivo, el juez no está obligado, esa estimación no es vinculante y en este sentido también se pronunció la Comisión 4 en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil al tratar este tópico. Aquí tenemos un fallo, Plaza contra la empresa de distribución eléctrica, en donde también aquí la Corte dijo es innecesario que el monto pretendido en concepto de daño punitivo sea cuantificado en la demanda, no se requiere esa cuantificación, bastará, dice el tribunal, con que el consumidor pida la aplicación del daño punitivo sin estimar su monto, porque la tarea esa queda en manos del juez, sin perjuicio, y esto es interesante, sin perjuicio de la colaboración que preste el interesado en la determinación del quantum.
Por supuesto que si el consumidor aporta elementos, aunque más no sea indiciarios, respecto del impacto concreto que esa conducta tiene para ese consumidor o para su grupo familiar, por supuesto que eso contribuye a crear convicción respecto de la gravedad y, por lo tanto, traducirse en una suma de dinero verdaderamente representativa, verdaderamente disuasiva de esa conducta que se pretende desalentar. Les hago algunas preguntas que no tengo yo las respuestas probablemente, pero para que las pensemos juntos. En caso de que el consumidor demande y solicite una suma X, que el abogado le ponga un monto al daño punitivo y que ese monto sea ínfimo, sea muy bajo, el juez puede, si hay un allanamiento de la empresa demandada, puede desestimar, puede prescindir, puede rechazar ese allanamiento. En caso de que haya quedado firme un pronunciamiento sobre la cuantía del daño punitivo y esa cuantía sea ínfima y que llegue, por ejemplo, al tribunal de alzada, a la Cámara o a la Corte, ¿puede el tribunal revisar ese tópico si el recurso ha llegado por otras cuestiones, pero el juez está viendo que esa condena en modo alguno va a cumplir la finalidad disuasiva? Lo pensemos, en ese caso, bueno, ya hemos dicho, la tercera pregunta claramente diríamos que no. El juez de oficio, si está viendo que la acción de daños y perjuicios versa sobre un hecho repugnante, de grave menosprecio, y no se ha solicitado el daño punitivo, ¿puede el juez otorgarlo? Claramente hemos dicho que no, pero eventualmente el juez podría, por ejemplo, derivar o informar algún organismo especializado si está viendo, por ejemplo, que una empresa ha incurrido en una práctica discriminatoria, violenta, lesiva, de colectivos vulnerables, si se trata de un tema de salud, y lo que se está debatiendo en ese proceso no es el daño punitivo. De oficio no lo puede otorgar, pero puede hacer algo más o puede hacer algo cuando el monto, la empresa ofrece un monto y ese monto claramente es ínfimo y frustraría el cumplimiento de la función propia de este correctivo civil. Son preguntas, las dejo abiertas, no voy a dar respuestas, simplemente para que las pensemos. Por supuesto que aquí atraviesan cuestiones procesales que son de necesaria consideración, pero noten cómo se hace cada vez más evidente la necesidad de diseñar me gusta a mí decir que los jueces en los procesos de consumo no son solo directores del proceso, porque eso lo son en todos los procesos, pero el juez en el marco de un proceso de consumo además es gestor, y esa gestión del proceso me parece que puede habilitar al ejercicio de ciertas facultades que aún incluso a falta de alguna norma, es buscar digamos, esa gestión de los insumos procesales y de las normas procesales hacia el fin, que es el de eventualmente contener también en el ámbito procesal esa asimetría que normalmente también, que no es solo propia de la relación sustancial, sino también de la relación procesal cuando el conflicto une a consumidores y proveedores. En este Creo caso, que y es muy, vinculado, ah, sí, dale, Diego. te quería decir, creo que es muy interesante lo que vos estás diciendo en cuanto a informar, porque muchas veces hay incumplimientos muy graves que no deberían reiterarse bajo ningún punto de vista, más allá de que el daño punitivo siempre, digamos, va a eso. Pero en esos casos yo creo que la función preventiva del daño lo permitiría sin problemas. Que el juez, ya sea en la Cámara, en la Corte, de oficio, mande a informar que se están realizando estas prácticas. Y es algo que no lo veo tan seguido. Coincido. En el ámbito, yo al menos a mí de determinadas cuestiones, como por ejemplo cuando llegan temas de salud, las prepagas o compañías de seguro, sobre todo cuando está involucrada la salud, la seguridad, es decir, también con todo este tema de las deficiencias de seguridad en las plataformas, es decir, cursar las informaciones o difundir, me parece que los jueces pueden hacer, digamos, si
si por un déficit de a lo mejor de asesoramiento jurídico del consumidor no se ha solicitado el daño punitivo, o llegan a una transacción judicial y uno ve que están terminando el pleito por una suma que de ningún modo va a lograr que esa empresa o ese proveedor modifique su práctica. Bueno, ver de qué modo se acuda en auxilio de a lo mejor aquellos que tienen en determinadas áreas, cuando hay un tema de minoridad, cuando hay un tema de discapacidad, es decir, cuando alguna práctica comprometa a algunos de estos colectivos vulnerables o se trate de áreas especialmente sensibles, creo que, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero, por lo menos que lo pensemos, ¿no? Que me parece que hay muchísimo, y esta idea del juez director y el juez gestor, me parece que es importante que la trabaje, y que los abogados, a veces, digamos, la buena práctica judicial, a veces no siempre, es mejor, es más frecuente cuando hay buenos abogados que proponen cosas de ambos lados, ¿no? Pero me parece bueno esta idea de pensar, ¿no? De pensar cómo mejorar la práctica judicial en estos temas donde hay mucho por construir. Lamentablemente, a mí me duele en particular, que yo trabajo en el Poder Judicial, cuando escucho a respetadísimos profesores y muchos queridos amigos que critican con dureza a los jueces por la mala práctica en materia de daño punitivo. Y creo que es cierto que a pesar de los largos años que lleva ya la figura en vigencia y de los largos años en los procesos, en sentencias sobre el tópico, es cierto que todavía sigue siendo los montos de condena del daño punitivo siguen siendo, creo, como regla insuficientes para lograr esa finalidad, ¿no? Pero bueno, te agradezco, Diego, el aporte. Ah, de nada. Bueno, acá en Rosario particularmente los montos son bastante bajos Acá en yo relación con iba el justo a país. interrumpir por eso, perdón, Diego, comparto lo Sí, que sí, Diego habla, está habla. diciendo, te interrumpí, disculpa. Habla vos, yo después sigo. No tengo problema, Diego. Sobrehablé. Sí, continúa que vas a hablar de lo mismo, creo. Así En particular, coincido con todo lo que vos sostenés, Belén, pero como decíamos con Diego, en Rosario, en ambas jurisdicciones, ya sea en la jurisdicción de la justicia ordinaria y en la federal, ni te cuento, hay un criterio muy restrictivo, hay un fallo que hasta ahora es el fallo que está sentando un cambio y ojalá sea una bisagra, que es el de Distrito 14 que quedó firme en Cámara, pero por un incumplimiento de la obligación de seguridad en el marco de un contrato de servicios financieros. Yo no conozco otro que tenga una cuantía que pueda asimilar la finalidad disuasiva hasta el momento, y en lo personal me ha pasado no solo de montos irrisorios, sobre todo en relación al cumplimiento de esta finalidad, sino que además me han desestimado el rubro y en esa desestimación le han cargado las costas al consumidor. Son Bueno, casos en la justicia federal, en la jurisdicción de la justicia federal. bueno, Concluyeron, doble para mí es frustración. como, claro, es terrible. Es más, por ahí uno no sabe si pedirlo o no, y hay que pedirlo porque creo que es parte de la lucha por el derecho, y así lo hemos hecho en relación al beneficio de gratuidad, y entiendo que debemos seguir haciéndolo, pero bueno, es complejo porque existe. De hecho, ayer tuve un dictamen de Cámara que era excelente en un montón de cuestiones donde era debatible, sobre todo porque no habíamos tenido acceso a una prueba documental para poder peritar las firmas, entonces temíamos, y, y en el marco de ese dictamen eh, se establecen criterios en relación a la procedencia y se reitera continuamente, viste
que cuando pasa eso que vos lees las sentencias y hay como una reiteración en los considerandos, en la fundamentación, bueno, se reitera el tema de que debe existir el grave comportamiento, la grave inconducta y el aditamento del elemento subjetivo, que en el caso, en principio, no se aprecia. Esas dos variables son los excluyentes de la aplicación del instituto o de la procedencia. Es complejo. La situación actual en relación a esto, desde mi punto de vista, es compleja en nuestro ámbito. Sí, es muy desalentador, realmente es muy desalentador, y comparto en que los jueces a veces parece que acuden a clichés, ¿no? Y que claramente esta idea de qué es lo grave, qué es lo menosprecio, depende de su sensibilidad y si alguna vez les tocó atravesar una situación similar, y si no, parece que no es tan grave. Y bueno, pero me parece que este es un trabajo, como vos decís, hay que seguir trabajando, no perder la esperanza y seguir trabajando, y es un trabajo de todos. Pero lamentablemente, como vos decís, no luce tan grave, no emerge no sé qué, bueno, parece que es como que, pero no dicen por qué no, por qué sí, por qué no. Y bueno, como está dicho ahí también, o sea, hay que dar razones para decir que sí, hay que dar razones para decir que no. Y ese déficit a veces, sí. Sí, me parece que el punto está en lo que ustedes fallaron en Trejo, en la Corte de Tucumán, en ese párrafo que acompañaste ahí, que yo lo había citado, me acuerdo. Bueno, está justamente ahí, en lo que muchos pretenden que uno oficie a la Secretaría de Comercio, que la Secretaría de Comercio te diga exactamente cuántos casos hay, que vengan del otro lado, haga una pericial contable, y en la pericial contable digas cuánto es el enriquecimiento, y es algo que si lo vamos a tomar de esa manera es imposible prácticamente. Imposible, imposible realmente. Pero bueno, avanzamos, ya nos queda poco tiempo. No voy a tratar lo de las fórmulas matemáticas porque, bueno, prefiero ir al tema este tema de los intereses que está debatido. Una vez que el juez cuantifica cómo se determinan los intereses en la condena por daño punitivo, bueno, aquí tanto la Corte de Córdoba como el Superior Tribunal de Córdoba como la Corte de Tucumán han dicho claramente que los intereses corren recién desde que queda firme la sentencia, al no tener una finalidad resarcitoria, sino sancionatoria. La sanción, digamos, desde la fecha en que queda firme hasta su efectivo pago, bueno, ahí recién, desde que hay mora, procede la imposición de la condena accesoria por intereses. Puede ser un tema obvio o menor, pero bueno, lo menciono porque en algún momento ha sido, me quiero detener en el último punto, que es el del destino. En el tema del destino del daño punitivo, todos sabemos que el texto legal establece que la multa es a favor del consumidor en el texto del 52 bis vigente. Esto ha tenido, bueno, distintos planteos o cuestionamientos constitucionales específicos respecto del destino del daño punitivo. Se ha dicho que hay un enriquecimiento sin causa, y esto ha intentado ser rebatido, creo, exitosamente con esta idea de que ha sido una decisión de política legislativa la de estimular la litigiosidad, así como la gratuidad, es decir, son incentivos generados para que se inicien acciones, como está dicho acá, y esto el doctor Guayar, destacado profesor tucumano ya fallecido, decía, bueno, ¿quién iniciaría una acción reclamando daño punitivo si no va a recibir un beneficio? ¿Quién va a controlar el trámite de esa acción? ¿Quién va a impugnar una decisión judicial si es insatisfactoria, si no hay un incentivo para ese esfuerzo? Otro sector dice es una forma de alentar el compromiso de los consumidores con el interés colectivo para corregir esas prácticas. En fin, me interesa, destaco este fallo, que es un fallo de marzo de este año, Figueroa contra De Ruder, que los invito a leer porque, bueno, tiene muchísimos condimentos, pero concretamente en lo del daño punitivo, el Tribunal de Tucumán, pero siguiendo la opinión de muchos, y aquí el auxilio de muchos amigos que están citados en esa sentencia, creo que justifica la posición adoptada, ¿no? Que podrá ser, de hecho aquí tenemos Paula Arias, es la que ha escrito magníficamente una interpretación con una solución alternativa a esta idea del destino, y yo no he leído
otra argumentación que me parezca más interesante que ella para proponer otro destino. No es la posición que asume la Corte aquí en Tucumán, en el sentido de que se destaca que una de las notas características en la regulación nacional del daño punitivo es que está destinado al patrimonio del damnificado peticionante. Cito ahí a Alejo Chamatrópulos, que es el que sostiene una cita de él, en el que está en la sentencia. Lo mismo que Baroselli, es decir, el texto del 52 bis es claro cuando establece que el destinatario de la sanción debe ser el consumidor reclamante, dice Baroselli, es decir, el consumidor individual o colectivo que accionó y peticionó la condena. Otros tantos en esta misma línea destacan, por ejemplo, Krieger, que una solución diferente a la establecida por la ley importaría un apartamiento injustificado de la norma legal. Otros como Galdós, en fin, los que están citados ahí, interpretan que en el derecho vigente hay una manda al juez de, en caso de admitir la procedencia, otorgar la condena en favor del consumidor y que ese rigor e inflexibilidad le impide asignar otro destino a un concurrente. En esta misma sentencia, que es del 20 de marzo, se deja establecido que ese modelo adoptado por el legislador nacional opera como un incentivo para que los consumidores transiten el proceso, desplieguen un esfuerzo que supone siempre instar esa acción, identificar al proveedor, localizarlo, finalmente traerlo al juicio, argumentar y probar los hechos, en fin, para lograr o con la esperanza de lograr una sentencia favorable que disuada la conducta o esas prácticas que son intolerables. Destaco aquí una idea que está en el fallo del doctor Stiglitz, que dice que si bien él sostiene que sería deseable que los consumidores asuman un compromiso con la cosa pública en forma espontánea y que defiendan los derechos de los consumidores con prescindencia de cualquier incentivo económico, lo cierto, dice Gabriel, es que el legislador nacional consideró necesario, al momento de receptar la figura y definir sus contornos, generar estímulos para alentar la litigiosidad en un área que así lo requería. Y sí destaco esto otro, que es, y acá en Tucumán, por ejemplo, Germán Müller, que es un abogado que trabaja muchísimo, muchísimo en acciones colectivas, pero también en acciones individuales, él suele hacer esto, que lo dice el fallo que estamos analizando. En su caso, el consumidor actor, individual o colectivo, titular de ese derecho eventual de fuente legal, es decir, la multa civil si se la conceden, el titular consumidor puede disponer del mismo y ofrecer su donación al inicio o durante la tramitación del proceso, indicando el donatario que considera adecuado, generalmente personas o entidades de bien público. Esa asignación legal del beneficio determina que sea el consumidor que peticiona el correctivo, el destinatario de la suma, y de allí que como titular de ese derecho puede eventualmente disponer del mismo, anticipando su voluntad de donar o formalizando ese acto de liberalidad con posterior al dictado de la sentencia. Esto, por ejemplo, muchos abogados lo hacen. Mencioné el caso del doctor Müller porque él, como presidente de una asociación, bueno, lo hacen en las acciones colectivas, pero cualquier consumidor, y muchas veces lo manifiesta en la demanda, que en caso de admitir la procedencia, donarán o el destinatario. De hecho, ya hay algunas sentencias en las cuales ya directamente en la parte resolutiva, al admitir la procedencia del daño punitivo, directamente se hace constar quién va a ser el beneficiario de esa suma de dinero. Lo menciono simplemente, es una de las posiciones posibles, pero es la que se ajusta a la literalidad o a la interpretación literal o contextual de la norma, con argumentos que podrán compartir o no, pero que, bueno, son los que en este caso recepta este pronunciamiento. La Corte local, la Corte de Tucumán, dice, resulta innegable que una eventual redefinición de ese modelo requiere necesariamente una reforma legislativa. Dice la Corte en este caso, es potestad del legislador la adopción de un modelo regulatorio y el diseño concreto de los dispositivos, tanto sustanciales como formales, que permitan la más eficiente implementación de los derechos de los consumidores. Y por eso es que la doctrina legal en este pronunciamiento dice, infringe el 52 bis de orden público, el pronunciamiento que designa como beneficiario del monto de condena a un sujeto distinto del consumidor. Se replica un poco esta idea que les mencionaba, de que por tratarse de una cuestión de política legislativa, cualquier modificación de ese modelo requiere una nueva legislación,
Y por último, destinar el monto de condena del daño punitivo al consumidor no genera enriquecimiento indebido, el desplazamiento patrimonial en favor del consumidor tiene fuente legal y se justifica en el proceder reprochable del proveedor que opera como justa causa. Estos son los argumentos de este tribunal. Cerramos con esta idea, es decir, ¿conviene o no modificar ese modelo? Esta idea del destino mixto, que fue una propuesta del anteproyecto y de la primera versión del anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor, en ese debate público durante un año se hizo en todo el país, fue ampliamente objetada esta solución y sometida también al debate en las Jornadas Nacionales del 2019, por mayoría se entendió que el proyecto tenía que contemplar solamente al consumidor como destinatario de el daño punitivo. En sus distintas versiones se mantiene el modelo actual, simplemente comparto la versión de ese artículo que al regular el destino en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor está dicho que el juez aplicará la sanción pecuniaria según las siguientes reglas y en los incisos F y G se refiere al destino. Y establece el proyecto: cuando sea solicitado el daño punitivo por el consumidor en acciones individuales o colectivas, la multa civil será aplicada a favor del consumidor. En los restantes casos, cuando haya otros legitimados activos distintos del consumidor que peticionen el daño punitivo, se destinará un fondo especial que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación si se sustancia en el fuero federal o por la Autoridad de Aplicación Provincial si la acción se sustancia ante los tribunales provinciales. Yo pondría aquí un continuará, el debate está abierto, yo lamento que el tiempo se acaba, pero bueno, el destino siempre trae tela para cortar. Dejo de compartir por si, bueno, alguien quiere hacer algún comentario o algo. Es un tema del que hablaríamos horas seguramente. Mi propuesta era compartir algunos de estos tópicos, pero bueno, por supuesto, ahí te estoy viendo, Paula. Bueno, es gusto siempre estar con tantos queridos amigos rosarinos. Quedo a disposición, por Un supuesto, si hay gusto para alguna nosotros consulta ahora, recibirte, Belén. Gracias por venir. por favor. He compartido muchos precedentes que son de la corte en la que yo trabajo, pero hay referencias de muchísimos precedentes. Cualquiera de ustedes que tenga alguna inquietud particular por algún tópico, por supuesto, quedo a disposición y de verdad muy agradecida. No sé si alguien quiere consultar alguna cosa, me consumí todo el tiempo solita, casi todo el tiempo. Yo simplemente quería comentar, adhiriendo a lo que había dicho Florencia y lo que dijo Diego, nosotros estamos en Rosario en una jurisdicción muy restrictiva de los daños punitivos. No obstante eso, lo que he podido advertir, que cuando el consumidor hace un despliegue probatorio importante, pero realmente importante, los jueces, al menos de primera instancia, otorgan montos mayores incluso a los solicitados. Pero obviamente tiene que ser un despliegue importante. Me refiero concretamente, en nuestro caso, a los planes de ahorro, que tenemos esa posibilidad por la gran cantidad de juicios que tenemos iniciados, en donde podemos intercambiar las pruebas de un expediente al otro y los jueces pueden avisorar la reiteración, la generalización, la malicia y todo lo que podemos alegar. Pero no es tan fácil, como bien decía Diego, acreditar esto en juicios individuales, en donde con un oficio a lo mejor a la Dirección de Comercio no se logra ese cometido. Ahora, por ejemplo, la Dirección de Comercio de Santa Fe, lo bueno que está haciendo es que están dejando sentado e informan el tenor de los reclamos. Entonces ahí ya podemos avisorar qué tipos de reclamos, porque antes decían, bueno, se reclama contra tal empresa tantos, pero no se decía qué tipo de reclamo. Entonces ahí se puede avisorar la reiteración de las inconductas. Pero bueno, lo que hemos podido ver y todavía no tenemos soluciones de cámara es que, salvo la que había mencionado Florencia, es que, bueno, es bastante restrictiva, por lo menos la jurisdicción rosarina, y tenemos que
que remar bastante los abogados que litigamos acá para lograr sanciones pecuniarias disuasivas realmente. Sí, creo que es un penoso derrotero generalizado, ¿no? Eh, el abogado primero tiene que remar a veces con el propio cliente que no tiene papeles, que no ha conservado cosas, que a lo mejor ha dejado pasar un tiempo y no ha hecho los reclamos, las quejas, en fin. eh, es muy difícil, por eso yo también, que trabajo en el Poder Judicial, pongo el foco en los jueces, ¿no? Pero claro está que no puede depender de la subjetividad o de la sensibilidad del magistrado. Esto que vos decís, bueno, por supuesto que si uno logra demostrar en el proceso que se trata de prácticas o conductas o incumplimientos reiterados, mucho mejor, si lo puedo probar, pero también es cierto, y acá en eso la Corte de Tucumán también tiene un pronunciamiento, que decir, no, bueno, tiene que haber una práctica para que se sancione, y una práctica supone una conducta institucionalizada y reiterada. No, no, porque la procedencia del daño punitivo no está condicionada a actos reiterados ni a prácticas entendidas como una reiteración de conductas. Basta una conducta. Por supuesto que si logro demostrar que esa conducta desaprensiva, indiferente, está reiterada y que además se refiere o compromete bienes de tutela prevalente, en fin, bueno, mejor. Pero tenemos que luchar contra varias cosas, hasta ponernos de acuerdo en los conceptos, ¿no? ¿Qué es grave menosprecio? ¿Qué es conducta indiferente? ¿Qué es marcado menosprecio? ¿Qué es? Bueno, los proyectos dan cuenta de que cuando haya, por ejemplo, afectación del trato digno, el daño punitivo en principio procede. Por supuesto que podrá ser más grave o menos grave, pero ya se ha dicho que hacer esperar al consumidor, obligarlo a sostener reclamos en el tiempo. eh, Hay muchísimos pronunciamientos que están diciendo perder el tiempo no solo habilita un reclamo de daño extrapatrimonial. Ese menosprecio por ese consumidor que tiene que salir del trabajo, que tiene que hacer cosas para poder ir a hacer la denuncia, reclamar, que lo someten a reclamos, procedimientos administrativos, a mediación, luego al proceso judicial en todas las instancias. Por eso me parece interesante esta idea de analizar también al momento de decidir la procedencia y de la cuantía, tener en cuenta cuál ha sido la actitud de ese proveedor luego, o sea, durante toda la tramitación del proceso. Y sobre eso también hay precedentes interesantes. Dice, a someter al consumidor, y esto es una cita textual, al penoso derrotero de un proceso judicial en todas sus instancias, a sabiendas de la propia sin razón, esto en el caso de una compañía aseguradora, claramente eso agrava o hace evidente la absoluta indiferencia por la situación de ese consumidor. Y si a eso le sumamos algo que ya no es jurídico y que es la situación económica, si yo juez, fijo un monto más o menos importante en primera instancia y eso se confirma y va a la corte y se ratifica los intereses moratorios se van a computar desde que quede firme. Bueno, esa suma que a lo mejor era interesante en un momento ya deja de ser interesante y los intereses moratorios no son representativos de esa mengua del... Y ahí es donde otra vez, bueno, a lo mejor la buena intención o la buena cuantificación del juez se va diluyendo si el proveedor persiste en una estrategia pertinaz de oposición, de impugnación. Todos conocemos, bueno, si somos abogados de empresa también sabemos que, bueno, que ese será parte de nuestro métier, ganar tiempo, ver, intentar un arreglo, en fin. Bueno, ¿qué pasa cuando se presenta una demanda con un daño punitivo importante y ahí nomás empiezan los intentos de acuerdos extrajudiciales por una suma infinitamente menor? Sí, no, ¿qué pasa si hay allanamiento? No, ¿qué puede hacer el juez o no? Bueno, yo no tengo la respuesta, quiero decir, es para que pensemos la cantidad de cuestiones sustanciales y procesales sobre las que hay que trabajar en conjunto, abogados y jueces, ¿no? Porque si no, al final, por algún atajo se pierde el daño punitivo, por algún atajo
termina siendo todo esto, sí, muy lindo, muy buena intención, muy bonito el fallo, qué suerte esta sentencia, pero el Pero porcentaje queda para el de cuadro, para el diploma. exactamente. Y esa es la otra, por supuesto. Conseguimos que el juez imponga una condena importantísima y después no hay quien la pague. Bueno, Tal cual. pero ya ahí Me escapa. la situación es otra, ¿no? Pero bueno, creo que nuestra... Interrumpo un segundo porque hay un Sí. colega a quien conocemos, bueno, Paula lo conoce, me consta, Adrián Bengolea, que también forma Vi que parte estaba de por ahí. UCU. Sí, está diciendo, por eso me permito tomar, acá estoy mudo, no tiene audio, entonces me permito leer lo que él pone para que no quede sin conversar y cerrar este tema. Está, y perdón porque tengo a mi nena al lado y la pueden llegar a escuchar, está diciendo que existe la posibilidad, o UCU, o su estudio, eso no lo entiendo, Adrián, de manejar un observatorio de fallos que juegue como, diríamos, un receptáculo, es un proyecto de UCU, es un proyecto de UCU, un observatorio de fallos en donde se pueda acceder el público en general, inclusive los poderes del Poder Judicial y los operadores jurídicos, puedan acceder a las bases de datos de los fallos. Entonces, está preguntando si podrían acceder a los fallos a través de UCU para utilizar estos fallos en el observatorio, que cumple un poco esta cuestión de ayornar y diríamos juntar, Sí, sí. agrupar, no me salía la palabra, perdón, recopilar sería, y sistematizar también estaría bueno, los fallos, que entiendo todos, no sé, Adrián, los que otorgan la procedencia, los que no, y las distintas posturas en una y otra vertiente. Ya está funcionando Entiendo, el hay que va a observatorio. poner por Sí, causas de daños, por perfecto. empresas. Exacto. Sí, Bueno, sí, es Eh, buenísimo. Ahí abrí el chat y te leí, Adrián. bien. yo Sí, por supuesto. en un momento utilicé un registro de empresas que estaba, no me acuerdo en qué página, donde está el registro de las empresas que más habían incumplido. Ujú, Sí, eso servía, por un lado. Por otro lado, voy y entro a las bases de datos, más o menos lo que decía Paula, pero voy a las bases de datos de la ley, el derecho, pongo el nombre de la empresa a ver qué me aparece. O en Google. Pero es un trabajo a veces sí, extremo para que te den un daño sí, punitivo. sí. No, por supuesto que contar con una base para el abogado litigante y también para el juez, ¿eh? En Tucumán también, la mesa de entradas de tribunales también da los informes de las empresas demandadas y uno puede hacer ahí también un relevamiento y el sitio del Poder Judicial de Tucumán también es abierto, o sea, cualquiera puede ver. Pero quiero decir, por supuesto que si esa información tiene alguna clasificación mínima, ya todavía mucho más la accesibilidad de esa información se facilita, porque bueno, uno buscando a veces pierde días, pero claro está que tenerla concentrada en un sitio, por lo menos la información, uno sabe que es de calidad o sabe que es pertinente y luego, sí, si no, como, bueno, pero no se pierdan los grupos de WhatsApp, claro. Es cierto, uno comparte un fallo que cree que es útil y después lo empieza a rastrear y empezamos a buscar para atrás documentos y uno lee un montón de cosas que no interesan y las que interesan a veces no las encontramos. Pero sí, por supuesto, es una buenísima iniciativa, Adrián, por supuesto. Y sí, comparto, ya nos contactamos en todo caso y sí, bueno, los fallos que están citados por supuesto les dejo el PowerPoint, comparto el PowerPoint con Diego, con los organizadores. Eh, sí, he puesto demasiados fallos de mi tribunal, pero bueno, es el que tengo a mano y bastantes sentencias sobre el tema vía, pero creo que este es un trabajo sobre el que queda mucha tarea pendiente y seguramente con buenos abogados eh, de ambas partes y con jueces que se involucren verdaderamente con estas cuestiones,
yo siempre digo, y es una crítica, y se lo digo muchas veces a los mismos magistrados, ¿no? O sea, hasta que no les toca ser víctima de alguna situación, a muchos no les parece grave nada de los consumidores. Hasta el día que se quedan sin luz dos jornadas, hasta el día en que los estafan, la cantidad de víctimas de estafas digitales, funcionarios y magistrados que además tienen vergüenza de promover el pleito porque les da vergüenza, eh, bueno, explicar los hechos, que hasta el más pintado, hasta el más especialista puede ser la víctima perfecta de un delincuente, de un ciberdelincuente. Y hasta que no viven en carne propia, muchas veces esos incidentes parecen menores. Bueno, no me dieron la baja, no me contestan. Bueno, que empecemos a pensar que hay grave menosprecio cuando nos tienen 10 horas en el teléfono, cuando no nos contestan, cuando marcamos todos los números, la opción 1, 2, 5, 20 y no aparece la que necesitamos. En fin, todo eso es menosprecio. Bueno, grave, no grave. Bueno, por supuesto tenemos que trabajar en crear la convicción, pero también tiene que haber un juez receptivo que haga aplicación concreta de todo esto que se declama, los principios, principio de protección, el respeto de la dignidad, el, el principio de la realidad. O sea, bueno, a ver, no nos quedemos en la apariencia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que hay tantos pleitos por este motivo. ¿Qué hay? Bueno, hay claramente una indiferencia por la seguridad de la plataforma, por contestar los requerimientos, en fin. Bueno, no nos vamos a extender más, pero quiero decir, bueno, seguir trabajando, espacios como este, abogados comprometidos como los que están acá, seguro que ayudamos entre todos para traccionar por lo menos hacia ese servicio de justicia deseable al que todos aspiramos. ¿Mm? Seguramente, seguramente. Eh, pero bueno, acá veo las colegas, sé que están todo el tiempo también intentando luchar contra eso, difícil, pero es lo que nos toca, ¿no? Así que Así es. veremos que de a poco esto vaya queriendo. Y creo que va a haber un cambio generacional también dentro de un tiempo, y eso va a marcar una diferencia. Por lo menos es lo que me parece a mí. Ya Probablemente. veremos. Sí, yo respecto de eso sumo algo que no, que es un poco agrio, Diego, pero en el cambio generacional estoy de acuerdo, pero ella propone, y yo lo sostengo, porque además somos profesoras, el cambio generacional implica capacitación también, implica estudio, implica compromiso con el saber continuo, y no siempre está eso, Diego. Entonces, No, ni siquiera que entiendo cambiemos de yo, viste generación, lo que ¿no? ella dijo de No, los planteos inteligentes, y yo creo en eso, porque si un juez ve un planteo inteligente y bien fundado, eh, eh, quizá entre todos arriamos mejor el cambio. ¿Me explico? Y me parece sí, que sí, eso sí. también tiene que ser un compromiso nuestro, pero me refiero porque vos también lo sos, me explico, dije profesoras y no te incluís, somos profesores. Eh, eh, Tiene que ser un compromiso del profesional. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Porque cuando vos ves algo bien fundado, la reacción es otra, aun cuando lo están recontra eh, denegando, pero bueno, así empezamos con la gratuidad, que era terrible. Mm, Y bueno, y sí. hoy la situación es otra, llevó tiempo y llevó mucho, mucho trabajo. Así es, igual cada caso es todo, para abogados, para los jueces, es decir, cada caso, aunque se parezca al otro, exige no solo ese estudio desde lo académico, el estudio del caso, la herramienta concreta, el magistrado, ¿no? Copiar y pegar, Sí, ni, eso ni, quise decir, Belén. O sea, claro, sí, 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 vos le haces un historial de fallo y bueno, ya lo estás comprometiendo a su sentencia sea realmente fundada en así es, derecho, en el derecho actual, en la interpretación del derecho actual del derecho. así es, así es. Confiemos que así será. Esa es nuestra esperanza, no tenemos este derecho a la desesperanza.
pensemos que, además que espacios como este nos ayudamos, o sea, la idea de uno me hace pensar a otro y el fallo de uno y bueno, creo que eso también va despertando, ¿no? Va despertando. Estos espacios son de verdad enriquecedores, siempre, siempre, siempre uno con algo queda, con una idea, y bueno, y esto es formativo para todos, ¿no? Habrá alguien que se convoca para un tema, pero todos estamos aprendiendo, todos estamos pensando cosas nuevas, coincidiendo o no en los postulados, pero por lo menos lo pensamos y creo que eso es lo más valioso de estos espacios de encuentro. Sí, la verdad que sí. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. La verdad que Por por lo favor, menos para mí, para todos, fue muy enriquecedor. bueno, a disposición de ustedes cuando quieran. Es una alegría para mí. ¿M? Muchas Gracias. gracias por acompañarnos y un abrazo grande. Muchas gracias.